La música es una expresión artística que expresa lo más íntimo de quien la produce. Al mirar hacia los grandes compositores de la historia, encontramos figuras inigualables. Beethoven es uno de los grandes integrantes de este hall. Nacido en 1770 en Prusia, actual Alemania, hijo de una madre tuberculosa y un padre alcohólico, tuvo orígenes humildes y pocas condiciones para tornarse un genio. Sin embargo, era forzado a despertar de madrugada para tocar el piano, su fiel compañero en medio de las expectativas familiares y viviendo de cerca los cambios sociales como la Revolución Francesa y Americana. Beethoven transformó con naturalidad el período en que vivió en sinfonías simplemente inolvidables. Claro que la mayoría de las personas puede tocar un instrumento, siempre y cuando estudie y de preferencia en la infancia. Claro que el talento también es muy importante, pero no es solamente el talento, ni solamente el esfuerzo. Son las dos cosas juntas las que posibilitan un excelente desarrollo del músico. Excelente do músico. Yo partí tocando este instrumento, el cual es el clarinete. A lo que entré acá a la universidad fue el instrumento que escogí para poder aprender, porque aquí tú tienes variedades de instrumentos a los cuales tienes que escoger uno, y este fue el mío. Ya llevo 5 años tocando clarinete. La práctica al comienzo es difícil porque la embocadura hay que ejercer cierta técnica para poder sacarle sonido. Y es complejo al principio, los primeros 2 años se sufrió harto por el tema de que al emitir sonido a veces ocurren unos sonidos que parecen patos. Y eso a las demás personas causa risa o no les gusta. Entonces es medio complicado ese tema. Pero a medida que uno va avanzando y perfeccionándose ya eso deja de pasar. Estaba en un evento de mi iglesia y una persona que era amiga de mi padre y ya me venía diciendo que estudiara un instrumento porque era algo bueno. Y esta persona me dijo, ¿por qué no comienzas a estudiar un instrumento? Por ejemplo, el violín. Yo ya tenía un poco de interés y fue así que comencé. Yo toco hace unos 7 años y yo diría que tocar este instrumento es todo para mí. Porque parece que la vida no tiene gracia sin esta música, ¿entiendes? Es inspiración, es todo. Me gusta la armonía del violín con instrumentos como por ejemplo el violonchelo. Creo que es muy bonita. También con la viola o con los instrumentos de viento. También se escucha muy bonito, pero principalmente la armonía entre los instrumentos de cuerda. Para que puedas tener éxito con el instrumento, te tienes que dedicar. Tienes que querer, dar tu sangre. Creo que estudiar es importante. Yo diría que es una parte importante, pero querer también. Porque si estudias sin dedicarte, sin querer realmente hacer aquello bien hecho, no avanzas. Mi instrumento es la flauta traversa y a diferencia de Jessie, que empezó a estudiarlo aquí en la universidad, yo empecé cuando tenía como 8 años. Así que no se me hizo tan difícil, que cuando uno es chico siempre es como más fácil absorber todo esto de la música. Así que eso, y así fue mi camino hasta llegar aquí, y cuando llegué acá mi instrumento lo elegí de acuerdo a lo que tocaba.
Bueno, el ensamble de flauta se abrió este año gracias a nuestra directora de carrera. Y bueno, entré porque ella me motivó, me instó, que tenía muchos planes y todo. Así que nos motivó mucho y aquí estamos. La unión de estos instrumentos es una combinación exquisita, armónica, rítmica, minuciosa, un verdadero deleite para los ojos y los oídos. Viajamos hasta el sur de Perú para conocer la Orquesta Infantil de Puno, una prueba viva de que lo clásico se mantiene tan vigente como antes en el corazón de las nuevas generaciones. Lo que estamos viendo ahorita es una orquesta de cámara, puro cuerdas. Tenemos que tener 4 voces, el primer violín, segundo violín, las violas y el cello. Con estas 4 voces ya podemos formar lo que es una orquesta sinfónica. Es al igual de 4 voces de un coro. Si tenemos las 4 voces podemos formar un grupo musical. Yo llegué hace 3 años a este colegio y me contrataron lógicamente para hacer una orquesta sinfónica, pero no había material, no teníamos los violonchelos o los contrabajos. Empezamos con los violines, empezamos a adaptar los violines, empezamos a ver cómo podemos enseñar de una manera rápida para que puedan adaptarse al sistema de la escuela de música. Se adaptaron los niños, empezamos a adquirir violines de los más baratos, ¿ya? Después se logró comprar con el apoyo del colegio y el apoyo de los papás las violas, los violonchelos. Después ya nos apoyaron ya con los instrumentos de cuerda, que son los contrabajos y accesoriamente los chelos ya que son un poco más profesionales para poder que esta orquesta funcione. Mi instrumento es el violín, se trata por 4 cuerdas, y la primera es la mi, la segunda la tercera es la re y la cuarta sol. Se necesita un arco para que tenga sonido y un movimiento en los dedos para que tenga una buena afinación. Mi historia comienza hace 3 años, empecé a tocar a los 11 años, que me empezó a gustar porque tiene un sonido agudo y grave que significa elegancia. Esta orquesta es una orquesta infantil, yo lo llamo infantil porque los niños que tocan primer violín son los niños que tienen desde los 12 años para abajo, ¿no? Y los niños ya que nos apoyan en los chelos o violas son los niños que tienen entre 13 a 15 años. El que tiene más edad en esta orquesta es de 15 años. Entonces todavía yo no lo podría llamar juvenil, ¿no? Todavía yo lo llamo infantil. Ellos trabajan por día 2 horas y hacemos un ensayo general que son los días viernes. El instrumento es fácil, solo tienes que adecuarte. Es hermoso y es una experiencia bonita. Todos los días hacen, ellos aparte de hacer su instrumento, tienen un curso que es lenguaje musical, lectura musical, donde les enseñamos a leer la partitura. Y también tenemos un curso de estimulación, donde ellos aprenden y comparan sobre qué es la música, sobre cómo nos puede llevar o cómo nos puede ayudar la música en nuestra vida diaria. En la orquesta soy concertino, soy el que dirige después el director. Acá en Puno tenemos un teatro donde nosotros damos conciertos cada 2 meses, 3 meses o de repente cuando alguna autoridad de Puno nos invita, nosotros estamos ahí. Y también podemos dar en las iglesias. Hay una investigación que la universidad, los mismos alumnos de la universidad hicieron de si afecta la música en el aprendizaje específicamente de la matemática y del lenguaje. Y nos llevamos una grata sorpresa. Todos los hijos del personal, ¿ya?, del semillero, de los que de 5 añitos en adelante, se hizo un estudio y todos tienen excelentes notas debido a la disciplina que ellos han adquirido en el instrumento. Para estudiar el saxofón, el trombón, trompeta, no es algo que se puede lograr estudiando una vez en la semana. Entonces eso necesita de mucho tiempo y hacerlo periódicamente, una media hora al principio, y después ya uno no se da cuenta cuando ya está 1 hora en el instrumento. Y eso les da disciplina a ellos para poder entender las materias, sobre todo en el área de la matemática. La música y la matemática, aunque muchos no lo crean, están muy, muy ligados.
muy ligado. La armonía tiene mucho que ver con el cálculo también, el contrapunto. Entonces, todas esas cosas que se van estudiando va dándole, digamos, la disciplina para que ellos puedan trabajar de a poquito y sean excelentes profesionales. Ellos tienen un cambio rotundo. Al momento de ver en los exámenes, tienen un rendimiento muy alto. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que la música les ayuda a captar mejor el aprendizaje que el docente les da. Y el gusto por lo clásico y por la participación en orquestas se extiende por toda América del Sur. Gusto que atrae desde los más pequeños hasta los más experimentados. En la Universidad Peruana Unión, en Lima, es así. Se trata de transformar talento en arte. La orquesta es un conjunto un poco complejo porque hay una infinidad de instrumentos. Instrumentos de viento, que son las maderas, la flauta, el oboe, el clarinete, el fagote, los vientos de metal, las trompetas, el corno inglés, francés, el trombón, tuba, los instrumentos de cuerdas como violines, violas, violoncelos y los contrabajos, además de la percusión, etc. Entonces podemos percibir que es algo bastante complejo. Y existen obras que son más fáciles y existen obras que son más difíciles. Las sinfonías de los grandes compositores como Mendelssohn. Y entonces intentamos, en un ambiente como el nuestro, donde no existe grande nombre de grandes músicos, establecer un repertorio que todos consigan tocar y sean felices, y que también promueva un desarrollo musical incluso dentro de un ambiente universitario. Nosotros ensayamos 2 veces por semana y esos ensayos varían. Muchas veces tenemos que ensayar con todo el conjunto, pero también tenemos sesiones de ensayos separadas. Por ejemplo, solamente con los primeros violines o solo con los segundos violines, todas las maderas, o sea, la flauta, oboe, clarinete, fagot, ensayan separados, o a veces lo hacemos por sesiones, todas las cuerdas, los primeros violín, segundo violín, viola, violoncelo y contrabajo ensayan juntos, para poder alcanzar una homogeneidad y resolver algunos problemas de índole musical. De esta manera con las maderas y de la misma manera con los metales. Una característica de esta orquesta es que la gran mayoría no es estudiante de música. No estudian música, la carrera de música en la universidad. Son estudiantes de otras áreas que por casualidad tocan un instrumento. Entonces, solo un pequeño grupo es estudiante de música. Y entonces los otros estudiantes tienen muchas responsabilidades académicas, otras actividades. E intentamos proponer un repertorio que los desafíe y los mantenga motivados para que se vean resultados. Entonces, como directores, tenemos que tener esta sensibilidad de no contentarse con un repertorio muy fácil o básico para que los músicos no digan, es muy fácil, pero tampoco algo muy difícil para que no se desanimen por la complejidad de la obra y se rindan. Pero no es solo la suntuosidad de las orquestas que cautiva los sentidos. Viajamos ahora hasta la ciudad de Chillán, en Chile, donde podemos ver de cerca cada instrumento o familia instrumental representada por su belleza única. Instrumentos que una vez reunidos pueden alcanzar las emociones y transmitir diversas sensaciones. Y empecé a ver que tenía alumnos con capacidades más avanzadas de lo normal. Entonces se me ocurrió la idea de tomarlos y empezar a preparar cositas chicas, cositas de armonía, 2, 3 voces, y empezó a gustar. Y nuestra jefa de carrera, ¿cierto?, la profesora Ruth, dijo, oye, están súper buenos tus alumnos, ¿por qué no oficializamos mejor
esta agrupación, este conjuntito, este dúo que tienen, y salen a hacer presentación. Ya, gustó tanto la idea que seguimos avanzando, y finalmente para el término del primer semestre y comienzo del segundo se me ofreció la oportunidad de dirigir una agrupación más formal, que dicho sea de paso ya estaba funcionando años anteriores. Efectivamente, la agrupación que tenemos nosotros es un conjunto de cuerdas, compuesto en total por 12 músicos. Tenemos 3 primeros violines, tenemos 3 segundos violines, 3 violistas y 3 chelistas o violonchelistas. Somos 12 en total, de los cuales están constituidos alumnos y profesores. Estoy en el conjunto de cuerdas que dirige el profesor Cristian Ovalle. Ahí están, es un octeto, así que no somos muchos, pero en realidad es bien chistoso porque nadie quiere aprender viola porque es un instrumento como de relleno. Y nunca hay violas, entonces somos muy poquitos los que tocamos viola. Cada vez que nos llaman, por ejemplo, a salir, de alguna manera, aparte de ir por nombre de la universidad, ellos se están haciendo conocidos. Entonces no es solamente, por ejemplo, una institución, en este caso Universidad Adventista, que se está haciendo expandible, por así decirlo, sino son los mismos músicos, diciendo somos de la universidad. Yo soy, por ejemplo, Juan Pérez, soy Juan Pérez y pertenezco a la universidad y este es mi grupito y aquí participo. Entonces son muchas cosas. Recientemente se inauguró el Teatro Municipal de Chillán, tocamos ahí con un proyecto municipal. También hemos tocado en conciertos, hicimos una temporada de conciertos de primavera acá en la universidad. Tocó también el ensamble, el coro también participó y nosotros, el octeto de cuerdas. El conjunto de bronces es absolutamente diferente a la orquesta. La orquesta, vale decir, cuando hablamos de orquesta nos referimos a instrumentos de cuerda. Cuerda pulsada, vale decir violín, viola, cello, contrabajo. Yo no tengo nada de eso. Lo mío es solo viento, vale decir, pero solo bronce. Trombones, trompetas, tuba y corno francés. Y eso hacemos una, digamos, como una big band. Entonces con ritmos absolutamente diferentes, quizás más contemporáneos, mucho negro spiritual y arreglos Tenemos varios tipos de repertorio, pero nosotros somos la parte alegre cuando salimos a hacer conciertos a los colegios, a otras instituciones. Siempre nos piden algo más, digamos, para aplaudir y que la gente, hacer participar a la gente. Eso es lo que hacemos nosotros como conjunto de bronce. Así que el antiguo profesor o director de esta escuela dijo, no, ellos hay que hacerlos tocar un instrumento. Y él les empezó a enseñar trompeta, trombón, saxofón, percusión, y ahí empezó violín. Él es el antiguo director, Carlos Larrondo se llamaba él. Sabía tocar hasta violín, viola, cello, todos los instrumentos. Él es oboísta. Entonces les enseñó a todos esos niños. Esos niños ahora están en la universidad. Y esos niños, muchos también que estuvieron con él, que fueron miembros del personal, han salido y han vuelto, digamos, con hijos y están acá en kinder, la enseñanza básica o la enseñanza media, y ellos siguen integrando el conjunto. Nosotros tenemos el conjunto que se presenta frente al público, frente a los colegios o al que sea, las instituciones, pero tenemos aparte el semillero, que le llamamos, que es una bandita donde vienen todos los alumnos que quieran participar. Si saben o no saben tocar, yo los evalúo primero, y si tienen la condición, lo metemos lo hacemos ingresar al conjunto de bronces, pero el B. Y ahí los vamos formando, los vamos enseñando, y después ya entran en el conjunto de bronce. No son solo los que estudian música que pertenecen al conjunto de bronce. Entonces, hay muchos alumnos de la carrera de ingeniería, de enfermería. Entonces, casi siempre hacemos los ensayos en la noche, tipo 20 horas. Y siempre como yo tengo carga para eso, horaria, entonces yo tengo que buscar la manera en qué horario más o menos todos pueden congeniar en el horario y hacer un ensayo en la noche
y en la semana otro ensayo, de hora y media más o menos. Todos podemos aprender un instrumento. Para eso están los profesionales encargados, y pues, ¿sabes qué? A veces la condición del labio en el área de los bronces permiten ciertas características o ciertos tipos de instrumentos ¿ya? Los que tienen labio más fino se les hace mucho más fácil el tocar un corno francés, por ejemplo, o una trompeta, y así sucesivamente. Pero dependiendo, a veces no. Por eso es que es muy importante que el profesional esté a cargo, tenga toda la disposición de ayudarlo. Porque todo trabajo, cuando es realizado en grupo, tiene un brillo especial. Es así que los alumnos del sur de Brasil pasan sus días interpretando partituras que componen las lúdicas sensaciones que solo la música puede transmitir. Yo comencé a relacionarme con la música cuando tenía 4 años y mi primer contacto fue con el coro de la iglesia, en el que todos los niños participaban en el ensayo los sábados a la tarde. Y después comencé a tener clases de piano. Tuve clases por 9 años, pero el año pasado cambié de instrumento. Yo ya tenía toda la base, la teoría, y comencé a estudiar violonchelo. Y me enamoré de este instrumento. Y el año pasado también hice la prueba para entrar al coro de campanas, y es algo que me gusta mucho hacer. Al comienzo es muy complicado aprender, porque son muchas notas al mismo tiempo y tienes que prestar mucha atención, porque en el compás son notas diferentes, con tiempos diferentes, otra persona está tocando al lado, entonces tienes que concentrarte en la nota que tienes que tocar y en el momento exacto tocar. Realizar el movimiento correcto, eso es otra cosa difícil de aprender, pero con el tiempo te vas acostumbrando y se vuelve fácil, agradable de tocar. Yo tenía un poco de miedo porque era la primera vez que iba a salir con el grupo y no sabía cómo iba a ser la repercusión, pero llegamos y tocamos y fue algo impresionante, porque no es un instrumento que las personas ven todos los días, se ven en las fechas conmemorativas como Navidad, y las personas quedaron impresionadas de cómo las campanas podían hacer un sonido tan lindo, y fue realmente muy bueno, porque te sientes bien. Todo el trabajo y esfuerzo que estás haciendo alcanza a las personas de una manera diferente. A veces no podemos tener ensayos regulares debido a otras actividades. Entonces, cuando tenemos que tocar, ensayamos unos días antes. Y si esa pieza que estamos ensayando está bien, suena bien y todos estamos tocando correctamente, entonces la presentamos. Es por ser diferente que causa esa reacción en las personas, que buscan entender lo que está pasando, porque son varias campanas, es un conjunto de campanas muy grande. Entonces, cuando presentamos una buena armonía, un buen sonido, las personas aprecian lo que están viendo y lo transmites cuando tocas. Cuando es una canción alegre, las personas entienden el mensaje que estás intentando pasar, aunque sean solo campanas, aunque no haya una letra, aunque no haya un subtítulo para lo que estamos diciendo, las personas entienden a través del sentimiento que transmitimos con la música, la melodía, la expresión que hacemos al tocar las campanas. Yo creo que es una diferencia muy grande venir aquí y destacarte artísticamente, musicalmente, porque no es necesario pertenecer a un coro. La canción no necesita tener letra, solo la melodía conmueve a alguien, llega al corazón de la persona y creo que es una diferencia grande. Si no estás bien concentrado, te pierdes. Pierdes la hora de entrar, la hora de tocar. Y es lindo cuando termina la música y las personas comienzan a aplaudir, piensas, todo mi esfuerzo, todo lo que hicimos fue porque prestamos atención, porque estudiamos y nos concentramos y Dios estaba con nosotros, estaba a nuestro lado, porque es necesario tener mucha concentración. A veces la persona que está al lado tocó algo y se equivocó y tienes que concentrarte en la partitura y entonces funciona.
La música para mí es muy importante porque forma parte de mi vida desde siempre y es algo diferente conseguir conmover a alguien solo con la melodía. Porque muchas veces no conseguimos conmover a alguien con una predicación, pero a veces con la música la persona se involucra, porque la música está ahí. Uno puede buscar música en internet y encontrar y pensar, esa canción habla de algo interesante, sobre algo que conmovió mi corazón. Y podemos incluso salvar personas con la música. La música y el incentivar en el área de la música desarrolla un área importante del cerebro, ¿ya? Que es el área del hipotálamo, donde está todo el asunto del sistema límbico en general, de la transmisión de emociones. El 90% de nuestras decisiones es en base a emociones y en base a lo que yo leo, lo que yo veo, lo que yo estudio, lo que yo escucho. Entonces es un área específica muy, muy importante. Y desde ese punto de vista, digamos, empírico, la iglesia o la universidad en general, los estudios, la educación en general, tienden a trabajar esa área, porque es el desarrollo del carácter está en base a lo que yo soy cuando nadie me ve, y es cuando lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo leo. Eso es lo que realmente yo soy, y la educación se fomenta en esa área, y está, digamos, fundamentada en algo que es científicamente comprobado. Músicos del pasado, músicos del presente, independientemente de la capacidad de convertirse en genios o continuar siendo eternos aprendices, la esencia del ser musical va mucho más allá. A través del piano, de las cuerdas, de las campanas, se trata de transformar los sentimientos del corazón en sonidos, de hacer arte con significado y emoción. Y nunca renunciar a perfeccionarse, pues como diría el propio Beethoven, un genio es compuesto de 2% de talento y 98% de perseverancia y dedicación. Nuestro programa de hoy llega hasta aquí, pero ya sabes, te esperamos la semana que viene con un nuevo programa sobre música. Hasta entonces.